tal, amigos? Les saludamos de nueva cuenta en este nuevo video. Seguimos con la temática de los padres de la sociología y hoy nos toca el turno de presentar a Max Scheler. A Max Scheler lo ubicamos en los años de 1871 y 1928. Prácticamente Max Scheler se deriva de la fenomenología de Husserl. Esta fenomenología pues surge en Europa con una corriente que se titula Filosofía de los Valores, donde se sigue pues esta temática de resignificar cuál es la esencia, cuál es el sentido de los valores que nosotros practicamos de alguna manera. Pero otro detalle, aquí no solamente van a ser los valores morales, sino que también se van a intentar presentar lo que es el valor. ¿Qué es un valor? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros le damos ese valor a las cosas que nosotros tenemos? Allí tenemos un montón de cachivaches, por decirlo así, de cosas, ¿verdad? De alguna manera, que no los tiramos porque tienen un valor muy especial, muy sentimental para nosotros, y es de alguna manera lo que nos impide el deshacernos de ciertas cosas porque nos trae un recuerdo. En este sentido pues también van prácticamente los valores. De alguna manera en esta filosofía de los valores se presentan los epílogos de este movimiento en Alemania, ¿verdad? ¿Quién lo desarrolla? Pues nada más y nada menos que Scheler, quien aprovecha estos conceptos de la filosofía también de Dilthey. Aquí va a dar una pauta muy importante este filósofo Dilthey en ese aspecto de los valores, ¿verdad? Ya este valor no solamente es el practicar ese respeto, esa tolerancia y demás, sino el valor ahora podríamos decirlo así, de la amistad, de la persona, el aprecio, ¿verdad? ¿Por qué nos duele tanto la partida de un ser querido? Bueno, porque está precisamente pues ese valor. Bueno, basándose en esta analogía superficial con la deformada teoría de la relatividad de Einstein, Scheler de alguna manera presenta, en base de estas premisas, fundar un perspectivismo histórico, es decir, cómo los valores de alguna manera van inquiriendo en la toma de decisiones a lo largo de la vida del hombre. Muchas de las ocasiones hacemos las cosas o los movimientos sociales se hicieron en este sentido por el valor a la nación, el valor a la patria, el valor a la ciudadanía, etcétera. También nuestras acciones pues las hacemos por ese valor, ¿verdad? Ese aprecio, ese sentimiento que nosotros tenemos hacia las cosas o hacia el objeto. En esta segunda tentativa, bueno, pues entraña la estricta negación de que la cosa en sí histórica y al mismo tiempo la superditación de todas las imágenes históricas posibles a través del contenido del momento individual absoluto, lo que vale tanto decir que es el historiador el que en cada caso crea la historia. Prácticamente la historia tiene un valor, pero de acuerdo a lo que el historiador da y nos da a conocer a nosotros. Por lo tanto, podemos decir que la historia, entre comillas, puede ser algo verdadero o puede ser algo falso. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros estuvo en ese momento para dar fe y legalidad, como decimos, de ese acontecimiento que se vivió en ese momento. Por lo tanto, el historiador crea la historia, nos dice qué decir de la historia y nos presenta lo que sucedió de la historia, y nosotros le damos ese valor al historiador para compactar, para aceptar esa versión o ese acontecimiento y así enseñarlo o así aprenderlo o así el transmitirlo o decir algo de ese acontecimiento histórico.
Por lo tanto, el historiador aquí tiene una gran responsabilidad. Él tiene que tener esta capacidad crítica para decirnos a nosotros lo más semejante o acorde a la verdad que se vivió en ese momento, porque ni siquiera al historiador le constó ese momento. ¿Por qué? Porque no vivió. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues recabar de las fuentes. ¿Cuáles? De las fuentes históricas. Estas fuentes históricas son los testimonios, ¿verdad?, que son de las personas, las fuentes gráficas, libros, pinturas, etcétera, y las fuentes materiales, las construcciones, pirámides, templos, etcétera, donde el historiador, por medio de esas placas, por medio de esas interpretaciones que están en los monumentos, bueno, pues trata de definir el sentido del por qué está ese monumento, en qué época fue creado, por qué fue creado, para qué, cómo o dónde, ¿verdad? Entonces el historiador pues tiene esta gran responsabilidad de ser quien vaya dictaminando pues este absolutismo histórico a partir de su postura pues prácticamente individual. Bueno, Scheler con esto representa la transición entre la sociología de la cultura mística e institucionalista y la sociología del saber, que es algo escéptica y algo relativista. En la primera, lo que es la sociología del saber, Max Scheler se propone cómo demostrar fisiológicamente este relativismo, poniendo de relieve principalmente la diferencia entre la orientación fundamental del conocimiento europeo y el asiático, es decir, que allí va de la materia hacia el alma, ¿sí?, donde por el contrario Scheler trata de ir del alma hacia la materia, ¿sí?, prácticamente diferente. ¿Por qué del alma? Vamos a recordar un poquito la filosofía socrática, donde prácticamente ya enfocado con Platón, vemos que nosotros nacemos con el conocimiento, que el conocimiento viene del alma. Por eso Sócrates implementa lo que es la mayéutica en este nacimiento del alma, del conocimiento en el alma, perdón. ¿Por qué? Porque el alma es la que genera las ideas, el alma es la que tiene el conocimiento, la razón, la mente, el pensamiento, y por consiguiente lo que hace Max Scheler es ver que a partir del alma, a partir del conocimiento, el hombre empieza a generar las cosas, empieza a darle un significado a las cosas que quiere, que busca y que quiere definir para entablar una relación social. En este sentido, entonces, el perspectivismo histórico ha sido creado con la mira de desacreditar como un prejuicio provisional a la filosofía materialista de Occidente, ¿sí? Prácticamente esta filosofía materialista va a decir que todas las cosas se usan o se comunican porque guardan un materialismo, es decir, sirven para algo, y cuando ya no sirven para algo, para ese objetivo que nosotros tenemos en mente o planeamos, pues simple y sencillamente pues lo despedimos, le decimos adiós, ya no nos sirves, ya no nos funcionas, y materializamos tanto las cosas como a las personas en este valor sociológico. Por eso la sociología del saber sostiene como punto de partida que los modos de pensar y de conocer dependen de alguna manera de la realidad social en el que se ofrecen de alguna manera los grupos sociales a que pertenecen los individuos, no solo por tanto las clases económicas, sino también generaciones, sectas, grupos profesionales y de estatus, escuelas, etcétera. En esa sociología del saber, pues prácticamente tiene este objetivo primordial de entender los modos de pensar que van definiendo a un grupo social, que van definiendo a una escuela, a un estatus, a una familia. Por ello, para Scheler, uno de los propósitos fundamentales de esta sociología es la investigación de las leyes que rigen la producción, tanto por los factores ideales o espirituales
como por los reales o materiales de la vida social en cada momento dado. Por ello, niega la dependencia del factor material respecto del espiritual. Así, de este respecto, para Scheler se maneja esta alternancia entre el predominio histórico de uno y de otro. Por ello, a partir de este factor material espiritual que van formando la historia, se genera la cultura humana, ¿sí? Esta cultura humana que guarda un orden evolutivo. Por lo tanto, este orden evolutivo en Max Scheler lo podemos clasificar en tres partes. Primero, que predomina el factor sangre de la generación y de la raza. En un ejemplo de ello, pues la religión. Segundo, el factor político del poder, que esto es el arte. Y en tercero, predomina el factor económico, que es la ciencia, donde de alguna manera estos tres factores van determinando el pensamiento, el sentir, el valor, el estatus, el modus vivendi de cada una de las personas. Respecto pues a la evolución religiosa, solo es válida para los grupos unidos por la sangre, ¿sí? Prácticamente la religión se da por esta tradición. Si preguntamos tú por qué eres de esta religión, por qué eres de este grupo, por qué eso, porque mis papás me educaron, me dijeron, mis abuelitos, etcétera. Entonces, por eso va unida por medio de la sangre, por medio de esta tradición. Después surge la religión personal, ya lo que yo creo, lo que yo considero por ese convencimiento, con la aparición de los magos, de los profetas y los fundadores de las sectas. Luego se produce una relación estrecha entre religión y política, es decir, la jefatura religioso-política encarnada en un solo hombre, donde se respeta una jerarquía, donde se respeta ciertos representantes de las divinidades, etc. Por ello, la sociología es parte de una ciencia natural cuando se trata de estudiar estos fenómenos sociales y que además son reales. En parte es una ciencia espiritual cuando se proyecta hacia los fenómenos de la cultura que le dan el sentido a la vida, este sentido espiritual, este sentido que va un poquito aunado con el aspecto religioso, donde el aspecto religioso pues tiene un valor muy importante dentro de la vida de la persona, porque es la que le da el sentido a la propia existencia del género humano. Para que la mente humana de alguna manera descubra este hecho real en un cierto principio ideal o un valor, es preciso que se den tres condiciones. La primera es que una situación vital que viene influida por el por el marco social y por las estructuras colectivas, en virtud de la cual el sujeto se siente atraído, interesado por un especial tema de conocimiento. Esta situación vital pues es el interés personal que nosotros tenemos de alguna cosa, ¿verdad? Cuando nosotros se nos presentan a lo largo de nuestra vida ciertos temas, pues obviamente que solamente investigamos lo que nos interesa, ¿sí? Lo que no nos interesa ni siquiera lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque eso que nos interesa creemos que a nosotros nos va a dar pues este sentido del conocimiento. La segunda condición es que el hecho de que disponga de los medios de toda clase espirituales y materiales que se necesite como un mínimo indispensable para comprenderlo. Una vez que tenemos el conocimiento, pues obviamente que lo generamos en una experiencia, lo generamos en vida o lo consideramos como parte de nuestra vida, y es allí donde se da este valor, porque es gracias a ese conocimiento nosotros podemos desarrollarnos dentro de una sociedad o de una cultura por medio de esta significación, de ese conocimiento, de esa experiencia que nosotros vamos teniendo. La tercera condición es que el hecho de que hayan sido reconocidos por los antepasados o por los contemporáneos
estos precedentes, todos los escalones mentales previos para que dicho tema pueda presentarse como objeto de consideración y de descubrimiento, tiene que ver con la tradición y la costumbre de la cultura. Una vez que yo adquiero ese conocimiento, que yo lo comprendo y lo empiezo a interactuar y lo empiezo a implementar dentro de la cultura, va a ser bien visto, pero siempre y cuando sea aceptado por los miembros de mi propia cultura. Por eso la concepción de Scheller sobre la correlación que existe entre la labor de la ciencia, la proyección técnica de la misma y los procesos económicos con las estructuras sociales, tienen una igualdad en esta influencia de la sociedad porque guardan una determinación, ¿sí? De alguna manera lo que nos va determinando a nosotros es lo que la propia cultura, por medio de la tradición, nos va enseñando a nosotros para vivir en sociedad. Y prácticamente aquí es cuando nace este aspecto valorativo de las cosas, ¿sí? Ciertas vivencias, ciertas experiencias, nosotros las hacemos, las repetimos cuando pues, ya se tienen a los hijos, o cuando se comparte algún consejo con algún amigo, o simplemente en nuestra vida, ¿verdad? A veces nos pueden llegar a preguntar ¿por qué haces esto? ¿Por qué aquello? Bueno, simple y sencillamente es porque así me educaron, así me dijeron que tenía que hacer las cosas y yo estoy convencido de eso y creo en ese valor cultural tradicional que me educaron o en el cual crecí, ¿verdad? Entonces, en síntesis, prácticamente esta postura de Scheller implica toda esta gama estructural de proyectos científicos, de proyectos económicos, de procesos que van formando estos procesos sociales de igualdad y determinación en la persona como ya un sujeto individual. Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias por su atención, gracias por ver este video. Les pedimos que se suscriban a su canal y que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, sobre todo que lleva por nombre Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Bueno, estimados amigos, esperemos que les haya servido este pequeño video donde mostramos de manera sintética la postura de Max Scheller ante la sociología y que les sirva para sus tareas académicas. Bueno, nos vemos en el siguiente.